Buenas noches, mi nombre es Ludy Padilla Acosta. Soy estudiante de homilética en el Instituto Bíblico Filadelfia Jesucristo Vive. En esta noche el Señor me ha dado la bendición de hablar de su palabra y en esta noche yo quiero hablarles acerca del poder de la adoración. He usado como texto base Hechos 16 del 25 al 26 en la versión Reina Valera. Pero antes de empezar esta palabra, vamos a orar. Amado Señor, te pedimos que te glorifiques en esta noche. Espíritu Santo, tú eres quien nos enseña y nos capacita. Señor, en esta noche yo me hago a un lado para que tu Santo Espíritu nos enseñe. Señor, en esta noche queremos ver la sobrenaturalidad de Dios en nuestras vidas y en las vidas de los que nos rodean. Señor, en esta noche queremos darte toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración, toda la exaltación. Queremos bendecirte y alabarte. Te pedimos que tomes autoridad de todo pensamiento. Señor, no queremos ser oidores de tu palabra meramente. Queremos ser hacedores de ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, soy una convencida de que es necesario que vivamos lo que vamos a predicar. El Señor me ha permitido en estos días vivir acerca de lo que les voy a hablar. Estoy convencida de que cuando vivimos, hablamos de lo que vivimos, hablamos con autoridad. Muchas veces pensamos que por el hecho de ser cristianos somos inmunes, que por el hecho de pronto de tener un ministerio, que por el hecho de servir, que por el hecho de predicar la palabra, no vamos a pasar circunstancias, no vamos a pasar por tribulaciones ni por problemas. Y esto no es así. Notemos que Pablo y Silas habían estado en la ciudad de Filipos, en Macedonia, predicando el evangelio. Habían estado haciendo la voluntad del Señor. De hecho, habían sacado un espíritu de adivinación de una mujer que les había estado persiguiendo en repetidas ocasiones, cosa que no agradó mucho a las personas que se lucraban de esto. Y dice la escritura que estas personas llevaron a Pablo y a Silas ante las autoridades mintiendo, diciendo que Pablo y Silas enseñaban costumbres romanas y alborotaban la ciudad. Las autoridades toman a Pablo y a Silas, rasgan sus vestiduras, los azotan y los meten a la cárcel. Notemos que Pablo y Silas habían estado haciendo la voluntad del Señor. Y quiero que vayamos a esta escena. Pablo y Silas están desnudos, golpeados. Seguramente sus heridas están sangrando, están cansados, son llevados a un lugar muy oscuro, probablemente huele mal, en unas condiciones deplorables. Pero esto no fue un impedimento para que Pablo y Silas adoraran en esta noche. Muchos de nosotros, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, ni siquiera somos capaces de orar, de buscar al Señor, de entregar esas cargas al Señor. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué Pablo y Silas
sí lo hicieron. Porque estas circunstancias no impidieron que ellos adoraran al Señor. Amigos, estoy convencida de que Pablo y Silas conocían el poder de la adoración. Ellos sabían que la adoración es un arma poderosa que Dios ha entregado en las manos del creyente. Ellos tenían paz y gozo en su corazón mientras esperaban en las gloriosas promesas del Señor. Ellos sabían que Dios estaba en el asunto. Y mientras ellos adoraban, algo se estaba desatando en la atmósfera. Algo sobrenatural estaba ocurriendo. Seguramente en esta noche estás atravesando por alguna circunstancia difícil. Estás cansado, agobiado. Te sientes como en una cárcel. No hay salida. Has tratado de buscar o encontrar una solución a tus problemas y no has encontrado ninguna. Seguramente es una enfermedad. Seguramente es un dictamen no muy favorable. Estás adolorido. Y has tratado de buscar los mejores médicos, los mejores medicamentos, los mejores especialistas. Y no quiere decir que esto esté mal, no. Creo que el Señor también usa los médicos, creo que el Señor usa los medicamentos. Pero, ¿por qué no has buscado al Señor? ¿Por qué no lo has adorado para que Él te guíe? O seguramente es un problema familiar. Estás pasando por crisis en el matrimonio, hay contienda, hay división, hay pelea, un hijo rebelde, tienes problemas en tu casa con tus papás porque te convertiste al evangelio, no te aceptan y tú estás pensando quizás en divorciarte o quizás en irte de la casa, pero no has pensado en meterte de lleno con el Señor y adorarlo. O puede ser también una situación financiera, económica. Perdiste el trabajo, llevas varios meses sin empleo, tienes muchas deudas y estás pensando en un préstamo. Claro, un préstamo puede solucionar esos problemas económicos. O estás pensando en comprar el baloto para pagar todas tus deudas. O en el peor de los casos estás buscando meterte en negocios ilícitos. Querido amigo, quiero decirte en esta noche que todos estos métodos y todas estas cosas que haces en tus fuerzas, lo único que te va a generar es más desgaste, más cansancio, más dolor y más tristeza. Eso es lo que nos causa todas estas cosas. Pero por el contrario, Pablo y Silas reconocieron que solo Dios y su infinita misericordia podía ayudarlos a encontrar paz. Pablo y Silas no renegaron. Y si no renegaron era porque estaban con paz en su corazón. Pero notemos que después de adorar, algo sobrenatural ocurrió. Cuando adoramos, algo sobrenatural ocurre en nuestras vidas. Cuando nos postramos delante del Señor, entregamos todas esas cargas y lo adoramos por lo que Él ya hizo, algo sobrenatural ocurre. Notemos que la Escritura dice que cuando ellos adoraron, tembló tan fuerte que los cimientos de la cárcel se sacudieron. Dice que las puertas se abrieron.
¿Las puertas de qué se abrieron? Que las puertas se abran son un sinónimo de libertad. ¿Libertad en qué? Libertad financiera, libertad en esos pensamientos que no puedes abandonar, libertad de un hijo que está cautivo en las drogas, en el alcohol, un familiar. Esto es lo que produce la verdadera adoración, libertad. Pero también la Escritura dice que todas las cadenas de los presos se rompieron. ¿Cuáles son esas cadenas que necesitas que se rompan en tu vida? Cadenas de mentiras, cadenas de pecado, ese pecado que no has podido abandonar. Mentiras, contienda, división, chisme, fornicación, adulterio. Todo eso se rompe cuando tú adoras. Pero no solamente eres liberado tú, sino que son liberados los que están alrededor. Son liberados tus familiares. Cuando tú adoras, hay libertad. Cuando tú te humillas delante del Señor, experimentas la verdadera libertad. En medio de la adoración hay sanidad, hay restauración, pero también hay salvación para tu casa, para tu familia, para tus amigos. Esto es lo que produce el poder de la adoración. Y vamos a ir a nuestro punto número 1 en Números Romanos. ¿Cuándo debemos adorar? Como punto número 1, cuando haya escasez, debemos adorar, porque el Señor jamás dejará de suplir lo que necesitemos. La Escritura dice que no hay un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En Habacuc 3, 17 al 18, el Señor nos dice: aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación. Aun cuando haya escasez, yo debo adorar al Señor, porque Él no me desamparará, porque Él no me dejará, porque Él suplirá conforme a mis necesidades. Como punto número 2, ¿cuándo más debemos adorar? Cuando estemos pasando por sufrimiento. Y en la Escritura encontramos a Job. Job fue un varón que lo perdió todo. Perdió a sus hijos, perdió a su familia, perdió sus finanzas, su esposa lo despreció, sus amigos lo juzgaron. Pero la Escritura dice que aún así Job adoró al Señor. Y en Job 1:20 dice: entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró la cabeza. Luego, postrado en tierra, adoró. Queridos amigos, esta es una pequeña parte de nuestro sermón. Por tiempo tenemos que cortar, pero pues damos las gracias al Instituto por darnos el privilegio de hablar de la palabra del Señor, y les bendecimos y esperamos que sea de edificación este tema.